Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del tronco celíaco. El tronco celíaco, antiguamente denominado trípode de Haller, es una rama colateral que nace de la cara anterior de la aorta abdominal, justo por debajo de su entrecruzamiento o su paso por el hiato aórtico, que se ubica a la altura de la 12ª vértebra torácica. Esta es la segunda rama colateral de la cara anterior de la arteria aorta abdominal. Recordemos que las primeras son estas que vemos aquí, que son las frénicas o diafragmáticas inferiores. El trípode de Haller o tronco celíaco, entonces, es un ramo colateral que va a dar origen a su vez a tres ramos terminales. Van a ser estos la arteria gástrica izquierda, antiguamente coronaria estomáquica, la arteria esplénica y por último la arteria hepática común. Estas arterias van a estar encargadas de la irrigación de las vísceras que se encuentran por encima del mesocolon transverso y que por lo tanto se denominan vísceras supramesocólicas o supracólicas. Van a irrigar pues a todas aquellas vísceras u órganos que derivan del intestino anterior y se va a ubicar en una región que se llama región celíaca de Luschka o simplemente región celíaca, en donde a su vez se encuentran los ganglios semilunares del plexo celíaco o el plexo solar. Bien, aquí pasamos a una esquematización de las vísceras que se encuentran en el espacio supramesocólico. Empezamos con esta primera porción dilatada del tubo digestivo que es el estómago. Esto representaría al esófago, esto es la incisura cardial o incisura de His, y aquí visualizamos a toda la extensión del estómago con su porción vertical y su porción horizontal. Esto sería el fundus gástrico, luego tendríamos al cuerpo y por último a la última porción del estómago que es el antro pilórico y el conducto pilórico. Continuándose este tubo digestivo, luego del estómago, con el duodeno, denominado así ya que tiene una longitud de 12 traveses de dedos, que equivalen aproximadamente a 25 o 30 centímetros. El duodeno se desarrolla embriológicamente con una vesícula que va a dar origen al páncreas, y de tal manera se forma el complejo duodeno pancreático, que es retroperitonizado secundario, ya que se encuentra adosado al peritoneo a través de fascia de coalescencia. Recordemos que tenemos una fascia de coalescencia anterior al complejo duodeno-páncreas que se llama fascia preduodeno pancreática o fascia de Fred y una fascia de coalescencia posterior, es decir, retroduodeno pancreática o fascia de Tretz. En el segmento caudal del páncreas o en la cola del páncreas nos vamos a encontrar con este órgano linfoide secundario que es el vaso, ubicado en el hipocondrio izquierdo y relacionado con la cara posterior de la cámara gástrica. Por último, tapizando el estómago y aparte la primera porción del duodeno, que sería el bulbo duodenal, porción subhepática del duodeno o ampolla duodenal, nos encontraremos con esta glándula mixta que es el hígado, tapizando entonces la cara anterior del estómago. Aquí entonces, en este espacio, se va a situar ese tronco celíaco o trípode de Haller. Ahora bien, pasamos a la esquematización del modo de distribución y de las ramas que va a dar ese tronco celíaco o trípode de Haller. La primera rama, perdón, la primera arteria que nosotros estamos visualizando aquí es la arteria aorta descendente abdominal. Dijimos que de su cara anterior, aproximadamente a la altura de T12 o L1, nos vamos a encontrar con este trípode de Haller o tronco celíaco. Ese tronco celíaco da tres ramas. Hacia la izquierda, la arteria coronaria estomáquica o actualmente denominada gástrica izquierda, arteria encargada de la irrigación de la porción distal del esófago y de la porción cardial y del fundus gástrico. Luego tenemos a esta arteria representada con líneas entrecortadas rojas, ya que tiene una disposición posterior respecto a la víscera que vamos a colocar después, que es el estómago, que representa la arteria esplénica. La arteria esplénica pertenece al grupo de las arterias serpenteantes, tortuosas, sinuosas o flexuosas, ya que se debe distender y aumentar su longitud ante los aumentos de la capacidad del estómago ante la ingesta alimenticia. La arteria esplénica estará encargada de la irrigación nutricia del bazo. Por último, hacia la derecha, la arteria hepática común, que va a dar diversos ramos para la irrigación del duodeno páncreas y la irrigación, por supuesto, del hígado.
Bien, empezamos entonces con las ramas que va a dar esta arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. La arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica tiene este trayecto que se podría definir como un trayecto recurrente, primero dirigiéndose hacia arriba y hacia la izquierda y luego hacia abajo y hacia la derecha. En esta superficie que describe va a levantar este sector de la hoja parietal del peritoneo formando lo que se conoce con el nombre de la hoz de la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Esta arteria gástrica izquierda también se conoce con el nombre de arteria esofágica inferior. Aquí tenemos a las vísceras en cuestión: hígado, estómago, bazo, páncreas y duodeno, lo que es el complejo duodeno-pancreático. Entonces, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica va a dar aquí en este sector a la arteria gastroesofágica anterior, antiguamente llamada cardiotuberoesofágica anterior, encargada de la irrigación de toda esta porción distal del esófago y proximal del estómago en la cara anterior de estas vísceras. A su vez va a dar un pequeño ramo para la irrigación nutricia del hígado. Luego vamos a pasar a hablar de la arteria esplénica. La arteria esplénica, desde su nacimiento, va a bordear al páncreas superiormente y va a pasar por toda la cara posterior del estómago, específicamente por la cara posterior del cuerpo y la porción horizontal del estómago, llegando hacia el hilio esplénico a través del ligamento pancreático esplénico. Esta arteria esplénica deja dos ramos terminales en el hilo esplénico, que van a ser las arterias polar superior y la arteria polar inferior. En su trayecto, esta arteria esplénica va a dejar numerosos ramos colaterales. Deja hacia la cara posterior del estómago, por eso la representación en líneas entrecortadas, a la arteria gastroesofágica posterior, también denominada cardiotuberoesofágica posterior. Luego deja pequeños ramos cortos, que son los ramos cortos de Kurter, o simplemente ramos gástricos cortos, para la irrigación de la pared posterior del estómago. La arteria polar inferior va a dejar una rama descendente que se va a distribuir por el epiplón mayor en la región de la curvatura mayor del estómago, que es la arteria gastroomental izquierda, antiguamente gastroepiploica izquierda. En el trayecto de la arteria esplénica vamos a evidenciar, vamos a ver estos ramos descendentes para el páncreas, que son simplemente ramos pancreáticos descendentes que se van a distribuir por el segmento de la cola del páncreas. Para el cuerpo del páncreas nos vamos a encontrar con la arteria pancreática magna, antiguamente pancreática magna de Haller, que luego se van a estomosar con otra arteria para la irrigación nutricia del segmento del cuerpo y de la cabeza del páncreas. Bien. Pasamos ahora a hablar de las ramas de la arteria hepática común. La arteria hepática común deja un pequeño ramo que es la arteria pancreática dorsal. Esta arteria pancreática dorsal se va a encargar de la irrigación de la cabeza y del proceso unciforme, proceso uncinado o páncreas menor de Winslow. Deja también ramos pancreáticos descendentes y estas dos arterias que habíamos mencionado como pancreática dorsal y pancreática magna de Haller se van a anatomizar mediante una arteria que se abre en T, dirigiéndose hacia la derecha y hacia la izquierda de la extensión de esta víscera, que se denomina arteria pancreática inferior de Testit o arteria pancreática de Testit simplemente, estableciendo este arco pancreático para la irrigación de este órgano. Luego, de la hepática común van a ser un importante vaso que se dirige hacia caudal, hacia el complejo duodeno-pancreático, que se denomina arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal deja un ramo terminal que es la gastroomental derecha o gastroepiploica derecha, que se anastomosa con la izquierda proveniente de la arteria polar inferior, que a su vez venía de la esplénica. Aquí se establece una anastomosis importante a lo largo de la extensión de la curvatura mayor del estómago. Esto debería estar dispuesto en toda la extensión de la curvatura mayor del estómago, y esto es lo que se denomina como el arco arterial de la curvatura mayor del estómago. Arco arterial que va a dejar numerosos ramos para la irrigación nutricia de esta víscera, del estómago. Bien, de la arteria gastroduodenal van a ser una arteria que se llama arteria pancreático duodenal superior posterior. Va a dejar esta pancreático duodenal superior posterior ramos supraduodenales y deja un pequeño ramito que es
un ramo anastomotic y el ramo para el conducto colédoco. Es decir, que la pancreático duodenal superior posterior deja ramos supraduodenales que se dirigen hacia la primera porción del duodeno o porción subhepática, bulbo o ampolla duodenal. Va a dejar un ramo para el conducto colédoco, la arteria del conducto colédoco, y un ramo anastomótico para anastomosarse con la arteria pancreática inferior de Testit. Luego de esta misma arteria gastroduodenal nace la pancreático duodenal superior anterior. Y de manera antagónica, como los términos anatómicos son oponibles, necesariamente deben existir pancreáticos duodenales inferiores. Y a su vez, para la anterior, una inferior anterior, y para la posterior, una inferior posterior, es decir, respectivamente, que se correspondan con las superiores de manera contraria, ¿no? Entonces, de uno de los vasos que nace ya por debajo del páncreas, entre lo que es el páncreas y el duodeno, un vaso que se denomina arteria mesentérica superior, nacen estas arterias que son las contrarias o complementarias para la formación de estos arcos alrededor del complejo duodeno pancreático. De tal manera tenemos esta arteria, que es la inferior posterior, por eso está representada en color en líneas entrecortadas, la pancreático duodenal inferior posterior, y luego tenemos la pancreático duodenal inferior anterior, estableciéndose estos arcos anastomóticos alrededor del complejo duodeno-páncreas, para de esa manera poder brindarle la irrigación sistémica endócrina a la glándula que sería el páncreas en este caso. Bien, ahora, la arteria hepática común, que habíamos visto que era toda esta y tenía esta extensión, pasa a denominarse arteria hepática propia una vez que ha dado a la arteria gastroduodenal. Esta arteria hepática propia va a dejar un ramo que se dirige hacia la curvatura menor del estómago y se llama arteria gástrica derecha o antiguamente arteria pilórica. La arteria pilórica o gástrica derecha se dirige entonces hacia la curvatura menor del estómago para anastomosarse por inosculación con la gástrica izquierda, y allí se establece el arco de la curvatura menor del estómago. Recordemos que la curvatura menor del estómago es también conocida como el hilio gástrico, ya que allí van a llegar numerosos elementos vasculonerviosos para esta víscera, para este órgano. De esta misma arteria, que era la hepática propia, ya nacen los ramos nutricios para el hígado. Tenemos al ramo derecho de la arteria hepática propia, ramo derecho que va a dar a la arteria cística para la irrigación de la vesícula biliar, y luego nos encontramos con un ramo izquierdo que se dirige hacia el sector izquierdo, a grosso modo, del hígado. Bien, entonces una vez finalizada la aproximación esquemática, podemos identificar los diferentes elementos en esta ilustración. Aquí vemos a la región celíaca de Luschka. Región celíaca de Luschka limitada hacia posterior por los cuerpos vertebrales de T11 y T12, hacia anterior limitada por la curvatura menor del estómago, hacia inferior limitada por el duodeno páncreas y hacia superior limitada por los lóbulos del hígado. Esta es la región celíaca de Luschka. Y aquí podemos visualizar al trípode de Haller o tronco celíaco que originaba entonces a la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que definíamos con un trayecto recurrente. Aquí podemos ver cómo tiene este trayecto que primero se dirige hacia arriba y luego hacia abajo. Es en este punto que la arteria levanta la hoja parietal del peritoneo y forma la hoz de la arteria coronaria estomáquica o la hoz de la arteria gástrica izquierda. Se distribuye por toda la curvatura menor del estómago en lo que sería el epiplón menor u aumento menor, también llamado aumento gastrohepático. Luego, distalmente, en su trayecto distal, se anastomosa con la gástrica derecha. Ya vamos a ver desde dónde venía la gástrica derecha. Como ramos de la coronaria estomáquica podríamos identificar a la gastroesofágica anterior, también llamada cardiotúbero esofágica anterior, y este pequeño ramito que es un ramo esofágico inferior. Luego deja ramos que se distribuyen hacia la cara anterior del estómago, ramos gástricos, por supuesto. Bien, aquí luego teníamos a la arteria esplénica, arteria que definíamos como serpenteante, tortuosa, flexuosa o sinuosa, que camina por el borde superior del páncreas, describiendo estas flexosidades, estas curvaturas, estos codos. Va a llegar al hilio esplénico dividiéndose en dos ramos terminales que son las arterias polar, superior o inferior. En algunos casos son tres, superior, media e inferior. Esta arteria esplénica en su trayecto deja numerosos ramos colaterales para el páncreas, como por ejemplo los ramos descendentes pancreáticos, la arteria pancreática dorsal o la pancreática magna de Haller. Hacia superior
Recordamos que que la arteria esplénica dejaba a la arteria gastroesofágica posterior o cardiotuberoesofágica posterior, que en esta ilustración no se encuentra graficada. De la arteria esplénica nacía la polar inferior y desde la polar inferior, polar porque se dirige hacia el polo inferior del bazo, nacía la arteria gastroomental o gastroepiploica izquierda, que se distribuye hacia la curvatura mayor del estómago en el omento mayor, también llamado omento o ligamento gastrocólico, que es inconstante. Bien, esta arteria gastromental izquierda luego se encontraba con la gastromental derecha, que ya veremos desde dónde viene. La rama que se dirigía hacia la derecha del trípode de Haller o tronco celíaco era la hepática común. La hepática común deja un ramo colateral que se dirige hacia caudal, que es la arteria gastroduodenal. En el momento que la arteria hepática común deja la arteria gastroduodenal y describe este ángulo próximo a 90 grados, se transforma en arteria hepática propia. La arteria gastroduodenal va a dejar numerosos ramos al complejo duodeno-páncreas. Recordemos que aquí dejaba las arterias pancreáticas, pancreatio-duodenales superior, anterior y pancreato-duodenal superior, posterior. Esta arteria gastroduodenal deja allí, como ramo colateral, a la gastroepiploica derecha, que es anastomosada por inosculación con la gastroepiploica izquierda. Bien, la arteria hepática propia, en su segmento inicial, proximal a su origen, dejaba este ramo colateral hacia la curvatura menor del estómago, que era la arteria gástrica derecha, también llamada antiguamente arteria pilórica, que se distribuye hacia el hilo gástrico para encontrar y anastomosarse por inosculación con la gástrica izquierda. Aquí vemos la continuación de esta arteria hepática propia que llega hasta el hilio esplénico a través del ligamento hepatoduodenal y se ramifica en dos divisiones, se bifurca un ramo derecho que va a dejar allí, como vemos, a la arteria cística que se ubica en el triángulo de Calot y por último este ramo izquierdo que se va a distribuir a grosso modo al sector izquierdo del hígado. Aquí se destacan y hay que rescatar de manera fundamental los arcos anastomóticos que se forman. Los arcos pancreáticos duodenales, dos superiores, dos anteriores y dos posteriores. Pancreático duodenal superior anterior con la pancreático duodenal inferior anterior y respectivamente las posteriores. Luego los arcos arteriales de la curvatura mayor y de la curvatura menor del estómago. Por último, los arcos que se establecen alrededor de la irrigación del páncreas. Si volvemos aquí al esquema que habíamos hecho, el segmento caudal del páncreas, es decir, la cola del páncreas, está irrigado por ramos descendentes pancreáticos colaterales de la arteria esplénica. El cuerpo del páncreas se encuentra irrigado por la arteria pancreática dorsal y la pancreática magna de Haller. Y por último, la cabeza del páncreas se encuentra irrigada por la pancreática dorsal y por los ramos anatomóticos de la gastroduodenal para la pancreática dorsal. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.